Tutorial de concept art por Carla Carreto. Y para empezar tengo este boceto. Lo que hicimos aquí es utilizar la capa debajo del boceto y utilizar colores un poco desaturados para el agua. Nótese que en esta parte el centro donde se encuentra el pingüino es un color más claro a comparación de los bordes. Esto lo hice para enmarcar a nuestro personaje principal y sobre todo para ayudarme a dar estas distintas profundidades que hay en el agua. Lo que me gusta hacer para difuminarlo es primero utilizar la herramienta de dedo con este mezclador que es como pintura impresionista y después utilizar el pincel mezclador en las tonalidades de los azules para hacer como un difuminado un poco más suave. En este momento estamos delineando como la sombra del personaje del pingüino y utilizamos igual la misma técnica, dedo y después pincel mezclador. Este concepto es un mundo donde los animales son gigantes y las personas son diminutas. Y ahora con la herramienta del lápiz en tonos no blancos, sino es un azul más hacia los blancos, vamos a detallar el hielo. Honestamente no importa que me salga del boceto, el hielo es irregular, entonces entre más irregular se vea, mucho mejor. Y de hecho el pincel que estoy utilizando, como es el lápiz, da como esa textura de como de desgastado, como que no pintas completamente el volumen. Y ahora ocultamos el boceto y podemos como arreglar los bordes que no quedaron tan bien. Ahora utilizamos como colores grises. La base siempre se va a pintar en colores desaturados para así que las sombras y las luces puedan ser más fáciles de agregar. En este caso es un color gris que va a funcionar como la base del pingüino. Y pintamos las patitas de la misma manera, un color desaturado. Las patitas son negras, entonces utilizamos un gris un poco más oscuro. Y arreglamos todos estos detalles y errores que nos da como el pincel. Ya que tenemos esta parte, vamos a hacer una nueva capa y vamos a pintar el color base del bote. En este caso, estos botes como salvavidas de como el equipo de investigación son como de un tono siempre anaranjado, un tono más brillante, y justamente va a contrastar mucho con nuestro escenario. Entre todos los hielos azules, el barco naranja va a resaltar mucho y eso es importante porque ayuda a la narrativa de nuestra historia. Se complementa tanto, ves a un personaje completamente gigante, pero al mismo tiempo tu atención se va al bote porque es la comparación y te da un poco más de narrativa a la historia. Ahora creamos una nueva capa y la pusimos en multiplicar. Esta capa nos va a ayudar a dar un poco de brillos donde se encuentra el pingüino. Si han visto las imágenes donde los pingüinos nadan, están rodeados como con burbujas del movimiento que generan dentro del agua. Entonces, para imitar esa sensación, utilizamos un color más claro y hacemos lo mismo. Utilizamos dedo y después el pincel mezclador. Nos parece que tiene un halo de luz a su alrededor. Acomodamos, ajustamos para que se vea que hay profundidad y que el pingüino está dentro del agua. Y ahora en esta misma capa estamos agregando como la primera capa de sombras para que el pingüino parezca que tenga volumen. Las aletas son más claras,
tiene reflejos en su cabecita, la parte de la pancita y las patitas son más oscuras, está más dentro del agua. Honestamente esto es un poco más de prueba y error. En esta misma capa, como les comenté al principio, vamos a enmarcar al pingüino porque es nuestra pieza central dentro de la imagen. Entonces, con tonos más oscuros de azul, vamos a darle profundidad al océano y utilizamos la misma técnica, dedo y pincel mezclador. Y de hecho estoy usando un pincel mezclador que es una huellita, entonces se ve como un poco más el difuminado. Ya que tenemos esa primera capa de sombra, vamos a darle un poco más de volumen al pingüino en su capa de color. Entonces ahora sí, ya podemos meternos con colores más intensos para poder dar un volumen. En este caso las luces vienen desde arriba, es como una iluminación un poco más cenital. Entonces lo que estaría abajo del pingüino va más oscuro que lo que sería lo que va arriba, tipo la espalda, la parte de arriba de su cabecita. Entonces lo que quiero aquí es darle un poco más de volumen al pingüino con tonos grises, pero no grises negros, sino grises azulados. Y quiero que el pingüino tenga un poco más de textura, entonces estamos utilizando un pincel que es como más manchas, pero queremos imitar el pelaje del pingüino. No detallar las plumitas individuales, pero sí que parezca que tiene pelaje. Agregamos detalles en blancos para hacer las luces, como les comenté. La espalda está un poco más elevada, entonces tiene más luces en esa parte. Mezclamos de la misma manera, dedo y pincel mezclador. Honestamente mi manera de decidir pinceles es un poco random. Voy eligiendo los que se ven bonitos y podrían funcionar. Pero en esta pieza me concentré más en los dos pinceles que estoy usando, que es este que les comento, que es como una huellita de dedo, y otro que es un pincel más de óleo para que tengamos más textura y que no se vea un dibujo muy plano. Entonces mezclamos. Si pueden notar, casi no difumino completamente, sino que dejamos manchas para que se vea un dibujo más como con ese detalle de pintura y no tan plano. Hacemos lo mismo en las patitas para darle un poco más de volumen. Ya que terminamos de difuminar nuestro pingüino y tiene como el primer pase de volumen, vamos a jugar con los efectos y filtros que tiene Photoshop. En este caso, yo quiero que parezca que el pingüino está bajo del agua y que parezca que sí está en ese ambiente. Entonces, con la capa de multiplicar, bueno, una luz lineal, esto es más de prueba y error. Parece que los grises se hacen azules, como si estuviera bajo del agua. Ya tenemos la primera los primeros detalles del pingüino hecho. Entonces lo que estamos trabajando ahora es la estela de burbujas que deja el pingüino en su trayecto mientras va nadando.
Eso es en la capa Estela. Con un pincel un poco más suave comenzamos a hacer los detalles. En ese momento no me gustó cómo estaba quedando, entonces, como les dije, esto es más prueba y error. Y encontré este pincel que me permitía dar pequeños como luces. Entonces fue muy útil. Este pincel es como más suave y un poco desenfocado, entonces servía muy bien para dar como esta primera capa de la estela que deja el pingüino. Y aparte esa estela siempre está llena de burbujas, entonces este otro pincel que era de muchos puntitos fue muy útil para esta parte. Hicimos una nueva capa. Siempre me gusta trabajar en una capa más arriba de donde estoy haciéndolo, pero si necesito borrar algún detalle, alguna parte de los detalles, puedo borrar con libertad y no me llevo color. No te quieres salir, puedes utilizar la herramienta de la varita, seleccionar todo el pingüino y así no salimos de donde estemos trabajando. Aquí estoy dándole los detalles de la piel del pingüino, su pancita blanca, un poco más de los detalles de las plumas más oscuras, los detalles amarillos en el cuello de los pingüinos emperador. Y es de la misma manera, utilizamos dedo, utilizamos pincel mezclador para combinarlo. Y ahora estamos resaltando el pico y dándole sombras tanto a la cabeza como hacia el cuello. Porque los pingüinos son negros, no grises, entonces tener una base gris nos ayuda a poder darle sombras de una manera más fácil. Si hubiéramos empezado directo en un color oscuro, sería más difícil trabajar de esa manera. Entonces siempre es más fácil iniciar con un color desaturado del tono que vayas, tono final que quieras, y entonces ir metiendo colores más oscuros y dándole las luces, y va a ser una manera más fácil de dar volumen. Estoy dando los detalles a el ala para que parezca que sí sale del cuerpo y no tiene una deformidad ahí. Unos cuantos puntitos para que parezca que tiene textura su piel y no es muy liso. En esta capa lo que estoy haciendo es dar como otra capa de la estela de burbujas porque se veía muy clara y no tenía tantas burbujas. Entonces utilizamos una sobreexposición lineal para hacer que esos blancos sean todavía más intensos. Y ahora vamos a trabajar un poco más en el bote. Vamos a darle volumen. Y eso lo hacemos con un tono más oscuro, el que estamos usando. Como es un bote inflable, lo de arriba tiene como ese highlight de plástico y los bordes son más oscuros. Entonces damos el brillo con un tono más claro del que estamos usando de base, y las sombras es un tono más oscuro del que teníamos. Todo es cuestión de difuminar. Damos detalles. Como estamos trabajando con naranjas, los highlights pueden ser un poco más hacia amarillos, amarillos hacia blancos. Casi no blanco puro. Pintamos el motor del bote y también le damos sus respectivas sombras.
Es muy chiquito, entonces lejos no se nota tanto el detalle. Los detalles del bote. Y el bote de estar sobre el agua tiene este reflejo. Este es más prueba y error, no me gustó cómo se estaba viendo, entonces eliminé esa capa. Con este pincel, que es más pincel de óleo, como si pintaras con las espátulas, estamos haciendo los reflejos y las ondas de agua que hacen tanto el bote como los pedazos de hielo. Es igual, fue una prueba y un error. Quería darle este reflejo del agua. Y me gustó mucho cómo quedó en el bote, pero no en los pedazos de hielo, así que los eliminamos. Con este mismo pincel estamos dándole reflejos en el agua a toda la parte de los hielos, bueno, del hielo. Y con un tono más claro estamos dando brillos porque tienen nieve. Y no tiene que ser perfecto. Como dijimos, los hielos son como muy irregulares, esos como pedacitos de iceberg y nieve, entonces entre más no desordenado, sino más asimétrico, por así decirlo, se va a ver más interesante que si los pintáramos muy detalladamente. Creo que como ese estilo Messi hace que se vea más interesante la imagen. Entonces estoy utilizando otra vez el lápiz para tener esa textura como irregular. Y con este mismo lápiz estoy en un poco más pequeño, haciendo los highlights en el agua de las ondas que producen al moverse. Y se me hace que está dando una textura muy interesante. De darle tanto en blancos como en un azul oscuro para que tenga un poco más de sombra y se vea más combinada la imagen. En una nueva capa quería remarcar la profundidad del agua, entonces que se viera irregular. Entonces seguí utilizando el lápiz y ahorita con el pincel mezclador difuminar un poco estas como bordes duros del lápiz, que no se vieran como tantos sellos, porque a veces como los pinceles en Photoshop son sellos, esa terminación se ve muy falsa y a veces como que logras ver cómo se repite el pincel. Y ahora le estamos dando sombra al barco, bueno, el bote, porque se refleja en el pingüino, en la superficie del pingüino que está abajo del bote. Y estamos combinando más el bote al fondo, porque se ve como si estuviera sobrepuesto. Entonces vamos a darle un poco más de las luces y de la iluminación del resto de la escena para integrarlo. Era la palabra que quería recordar. Integrarlo más a la escena. Y ahora con una capa de curvas estamos jugando un poco con la iluminación de la escena. Quería que los azules fueran más azules porque es una escena del océano. Entonces el océano es azul. Quería que fueran tonos más intensos. Creamos una nueva capa porque sentía que no se veía tanta profundidad en la escena. Y para ser un lugar donde cabe un pingüino de ese tamaño, debe ser un mar muy profundo. Entonces eso lo logramos oscureciendo los bordes de la escena. Le damos profundidad al agua
porque entre más oscuro se ve el mar, es más profundo. Y de hecho, no me, justamente no, por eso me da un poco de pánico el mar. Dato curioso. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, hacer esta combinación de pincel, mezclador con lápiz para... Hay que guardar, no se les olvide de guardar, es importante. Para hacer como esas texturas y que nuestra imagen no se vea plana o con un mismo pincel o un mismo acabado. Se ve más interesante si tenemos como combinación de texturas y pinceles. Lo que ahorita estoy haciendo es combinar el line art para la escena con los mismos tonos, porque si nos da como este borde un poco más estético. Hay unas partes que no funcionaban, entonces simplemente con el azul las eliminamos sin problema. Y vamos con la siguiente parte, que es nuestras personas en el bote. Honestamente no tienen que tener tanto detalle porque son muy pequeñitas y casi no se notan a menos que le hagas suma a la escena. Pero no me decidí en qué color hacerlas. Entonces un poco más de prueba y error. Decidí redibujarlas porque en el boceto no me gustaba cómo se veían. Necesitaban verse como si estuvieran recargadas viendo asombradas al pingüino que se encuentra abajo de ellos. Y de hecho en una parte casi decido eliminar el bote. Pero es una parte importante en la narrativa de la escena. O sea, no podríamos entender la magnitud del pingüino, pero eso es solo una escena de un pingüino cualquiera. Pero le damos un poco más de sentido y hacemos una obra un poco más interesante. Y tiene más narrativa al tener este bote con personitas, porque es como wow, un super pingüino, las personas siendo diminutas. Le damos sombras al piso del bote, lo integramos un poco más a la escena, como con las luces. Y ahora sí es hora de pintar a nuestras personas. Al principio pensé en usar naranjas, porque las fotos que revisé de los equipos de investigación que están aquí en la... Me parece que es la Antártica. Sí. Siempre traen como estos chalecos salvavidas muy naranjas, pero se me hacía que se perdían en el bote. Me resaltaban mucho. Entonces traté de hacerlos rosas. Pero tampoco me convencían a pesar de que el rosa combinaba y contrastaba mucho con la escena. Se me decía que el bote era muy grande, entonces hay que exagerar y hacerlo diminuto más diminuto. Y ya que estaba conforme con el color, nos queda solo un paso, firmarlo. Y así queda la imagen. Creo que realmente me gustó mucho el resultado y espero que ustedes también lo hayan disfrutado.